¿Ya te has puesto a pensar en el destino final de todo? ¿Pero todo? ¿En serio? De nuestro planeta azul girando en el espacio, de nuestro Sol que nos calienta, de nuestra Vía Láctea con sus miles de millones de estrellas, del propio tejido del universo. Por mucho tiempo, la ciencia nos contó una historia con un final un tanto desolador, una historia que comenzó allá atrás, cuando Edwin Hubble nos mostró que el universo no era estático, que las galaxias estaban alejándose unas de otras. Pero la gran revuelta vino a finales de los años 90. Esa expansión no estaba frenando por causa de la gravedad, como se esperaba. Por el contrario, ella estaba acelerando. ¿Y el culpable? Una fuerza misteriosa, omnipresente e invisible, bautizada de energía oscura. Esa entidad fantasmagórica, que compone absurdo 70% de toda la energía y materia del cosmos, parecía condenarnos a un futuro conocido como Big Rip, el Gran Rasgo. Un escenario donde la expansión descontrolada eventualmente despedazaría todo, desde aglomerados de galaxias hasta los propios átomos que nos forman. Parece guión de película de terror cósmico, ¿no es así? Pero, ¿y si te dijera que el guionista del universo puede estar cambiando la trama? ¿Y si el final de esa historia épica no fuera tan inevitablemente sombrío así? En los últimos meses, específicamente entre marzo y abril de 2025, surgieron del fondo del pozo cósmico algunas pistas que están haciendo a la comunidad científica rascarse la cabeza y repensar todo. Pistas que vienen de uno de los mapeos más ambiciosos ya hechos del universo y que sugieren algo radical: la energía oscura, esa fuerza dominante, tal vez no sea una constante inmutable de la naturaleza. Tal vez ella esté cambiando, evolucionando con el tiempo. Hola, exploradores de lo desconocido, mentes curiosas y apasionados por el cosmos. Sean muy bienvenidos a una jornada más aquí en el canal, donde a nosotros nos encanta desvelar los secretos más profundos del universo. Hoy, la inmersión es en aguas turbulentas y fascinantes. Vamos a confrontar el gran enigma de la energía oscura. Pero olvida lo que crees que sabes, porque vamos directo para la línea de frente de la investigación. Vamos a investigar a fondo esos descubrimientos recentísimos, que están poniendo en jaque la famosa constante cosmológica, aquella idea que el propio Einstein propuso, y después renegó, para después la ciencia rescatar. Nuestro guía en esa exploración será un instrumento fenomenal llamado DESI, el instrumento espectroscópico de energía oscura, que está literalmente creando el mapa tridimensional más detallado de la historia del universo, mirando para atrás, 11.000 millones de años en el pasado. ¿Qué será que esos millones de galaxias mapeadas están contándonos? ¿Esas nuevas mediciones pueden realmente reescribir el futuro de nuestro universo? ¿Será que finalmente tenemos una esperanza de escapar del Big Rip? ¿O será que estamos apenas delante de una pieza más compleja en ese rompecabezas cósmico? Preparen sus neuronas, abran sus mentes, porque hoy vamos a desafiar el modelo estándar, cuestionar los límites de nuestro conocimiento y explorar la posibilidad alucinante de un universo con un destino en abierto. Quédate conmigo hasta el final, porque esa historia promete revueltas dignas de las mayores epopeyas. Entonces, ¿de dónde vino esa chispa que encendió un debate tan intenso en la cosmología? La respuesta no está en teorías mirabolantes de ciencia ficción, sino en datos concretos, colectados por una maravilla de la ingeniería y de la ciencia, instalada en la cima de una montaña en el desierto de Arizona, en los Estados Unidos. Estoy hablando del DESI. Imaginen un ojo compuesto gigante, como el de una mosca, pero vuelto para las estrellas. Solo que en vez de miles de pequeñas lentes, el DESI posee 5.000 minúsculos robots posicionadores, cada uno segurando una fibra óptica. En cuestión de minutos,
Esos robots apuntan con precisión quirúrgica esas fibras para 5000 galaxias o cuásares diferentes en el cielo. Es como tener 5000 astrónomos trabajando en perfecta sincronía, colectando la luz que viajó por miles de millones de años desde esos objetos distantes. Esa luz es entonces enviada para espectrógrafos, que la descomponen en sus colores constituyentes, como un arco iris, y es en esa firma de colores, en ese espectro, que los científicos consiguen leer informaciones cruciales, la composición química de la galaxia, su distancia y, lo más importante para nuestra historia, la velocidad con que ella está alejándose de nosotros debido a la expansión del universo. En apenas 3 años de operación, y el proyecto aún tiene más por delante, el DESI ya construyó un mapa tridimensional del universo de una escala sin precedentes. Estamos hablando de casi 15 millones de objetos catalogados, un salto gigantesco en relación a mapeos anteriores. Es como pasar de un esbozo rudimentario para un mapa en altísima resolución de un territorio cósmico vastísimo, cubriendo 11.000 millones de años de historia cósmica. Es una verdadera máquina del tiempo, permitiendo que nosotros veamos cómo el universo era y cómo él evolucionó. Pero ¿cómo es que contar galaxias nos ayuda a entender la energía oscura, esa cosa invisible? La clave está en un patrón sutil pero fundamental, grabado en la propia estructura del universo: las oscilaciones acústicas de bariones, o BAO. Volvamos en el tiempo, para el universo recién nacido, unos 380.000 años después del Big Bang. Era una sopa primordial increíblemente caliente y densa, una mezcla de partículas de materia, los bariones que forman usted, yo y las estrellas, y radiación. En esa sopa, pequeñas fluctuaciones de densidad crearon ondas de presión, ondas sonoras gigantescas que se propagaron por todo el cosmos. Piensen en las ondas que se forman cuando lanzamos una piedra en un lago. Esas ondas cósmicas viajaron hasta que el universo enfrió lo suficiente para los átomos se formaren y la luz poder viajar libremente. En ese momento, las ondas congelaron en el lugar, dejando una especie de eco en la distribución de la materia. Ellas crearon una distancia preferencial entre las concentraciones de materia, una especie de firma, una regua estándar cósmica, con un comprimento característico de cerca de 480 millones de años luz hoy en día. El DESI es maestro en medir esa regua BAO en diferentes épocas. Al observar el tamaño aparente de esa regua en galaxias a diferentes distancias, y, por lo tanto, en diferentes momentos del pasado, los científicos consiguen mapear la historia de la expansión del universo con una precisión espantosa. Es como usar esa regua cósmica para medir el ritmo con que el universo estiró a lo largo del tiempo. Y fue exactamente al hacer esas mediciones ultra precisas que el equipo del DESI, compuesta por más de 900 investigadores de instituciones del mundo todo, encontró algo inesperado. Analizando apenas los datos del DESI, todo parecía encajarse razonablemente bien con el modelo estándar, el lambda CDM, donde la energía oscura es constante. Pero la ciencia raramente se contenta con una única pieza de evidencia. Los investigadores, actuando como verdaderos detectives cósmicos, combinaron sus resultados con otros conjuntos de datos cruciales: las mediciones de distancia usando supernovas del tipo Ia, aquellas explosiones estelares que funcionan como faroles cósmicos de brillo conocido, y las informaciones detalladas sobre el universo primordial venidas de la radiación cósmica de fondo, el brillo residual del Big Bang. Y fue ahí que el quebracabeza comenzó a no cerrar bien. Cuando se intenta encajar todas esas observaciones juntas, DESI, supernovas y CMB, el modelo que mejor describe el universo no es más aquel con una energía oscura constante.
El modelo que emerge sugiere que la energía oscura puede haber sido diferente en el pasado, tal vez más fuerte, y que su influencia puede estar disminuyendo con el tiempo cósmico. En las palabras de David Weinberg, uno de los pesos pesados de la cosmología involucrado en el análisis, esa combinación de datos ofrece la evidencia más fuerte hasta ahora de que la energía oscura evoluciona. Es importante frisar. Aún no es una prueba cabal, no atingió el famoso patrón oro de 5 sigma de significancia estadística que haría a los físicos soltar en fuegos de artificio. La chance de ser apenas una fluctuación estadística, un acaso, aún existe, cerca de 1 en 50.000, según el análisis de la folia, lo que es pequeño, pero no imposible en ciencia. Pero es, sin duda, la pista más intrigante y robusta que tenemos desde la propia descubierta de la aceleración cósmica. Es como si el universo estuviera dándonos un codazo, susurrando. Presten atención, la historia puede ser más dinámica de lo que ustedes imaginan. Ahora, vamos a tratar de entender por qué esta idea de una energía oscura inconstante causa tanto revuelo. ¿Por qué es un verdadero terremoto en la cosmología? La respuesta está en el corazón de nuestro modelo actual del universo, el llamado modelo cosmológico estándar, o para los íntimos, lambda CDM. Este nombre puede parecer complicado, pero resume los dos componentes más misteriosos y dominantes del cosmos. El CDM significa Cold Dark Matter, materia oscura fría. Aquella materia invisible que responde por la mayor parte de la gravedad que mantiene las galaxias unidas, y el lambda, la letra griega que representa la famosa constante cosmológica de Albert Einstein. La historia de esta constante es, por sí sola, una novela científica. Einstein la introdujo allá en 1917, no para explicar una aceleración, que nadie imaginaba en la época, sino para impedir que su modelo de universo, basado en la relatividad general, colapsase bajo la propia gravedad. Él quería un universo estático, eterno e inmutable, y el lambda funcionaba como una especie de fuerza antigravitacional intrínseca al espacio. Cuando, años después, Hubble y otros mostraron que el universo estaba, en realidad, se expandiendo, Einstein habría dicho que la constante cosmológica fue su mayor error, una complicación innecesaria. ¡Qué ironía! Décadas se pasaron, y en 1998, cuando dos equipos independientes de astrónomos, liderados por Saul Perlmutter, Adam Riess y Brian Schmidt, que después ganarían el Nobel por eso, descubrieron que la expansión del universo no solo estaba aconteciendo, sino que estaba acelerando. La constante cosmológica fue resucitada. Ella parecía la explicación más natural, casi elegante, para esa aceleración inesperada. Sería una energía del propio vacío, una propiedad fundamental del espacio-tiempo, con la misma densidad en todo lugar y constante, a lo largo de toda la historia cósmica. Una energía que empuja todo para lejos, actuando contra la gravedad en grandes escalas. Y el modelo lambda CDM, que junta esa energía oscura constante, lambda, con la materia oscura fría, CDM, y la materia común que conocemos, ha sido un éxito espectacular. Piensen en él como el mapa del tesoro de los cosmólogos. Él explica con una precisión impresionante la formación de las grandes estructuras del universo, como los filamentos y vacíos cósmicos que vemos en los mapas del DESI, la evolución de las galaxias, las propiedades detalladas de la radiación cósmica de fondo. Es un modelo robusto, testado y comprobado en innumerables frentes. Pero, como toda buena historia, él tiene sus misterios. El principal de ellos es, ¿qué es esa energía oscura? ¿Por qué ella tiene ese valor tan pequeño pero no cero? La física teórica tiene dificultad en explicar eso. Y ahora, como si no bastase, los datos combinados del DESI, supernovas y CMB lanzan una sombra sobre la propia constancia del lambda. Si la energía oscura realmente varía con el tiempo, entonces ella no es la constante cosmológica de Einstein. Ella tendría que ser algo más dinámico.
Tal vez un campo de energía escalar que permea el universo, apodado por los teóricos de quinta esencia, una referencia al quinto elemento de los filósofos griegos. Eso abriría una caja de Pandora de nuevas posibilidades teóricas, pero también exigiría una revisión profunda de los fundamentos de nuestro modelo cosmológico. Y la complicación no para por ahí. Esa posible variabilidad de la energía oscura se conecta, o tal vez no, con otro gran dolor de cabeza de la cosmología moderna, la llamada tensión de Hubble. ¿Qué es eso? Simplificando, tenemos hoy diferentes maneras de medir la tasa actual de expansión del universo, la famosa constante de Hubble, H0. Cuando usamos métodos basados en el universo joven, como el análisis detallado de las fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo, hecha por telescopios como el Planck, y más recientemente, el Telescopio de Cosmología de Atacama, el ACT, obtenemos un valor para H0. Pero cuando usamos métodos basados en el universo adulto, más próximo de nosotros, como la observación de supernovas o estrellas variables cefeidas en galaxias locales, obtenemos un valor ligeramente mayor para H0. La diferencia no es gigantesca, cerca de 9%, pero es estadísticamente significativa y persistente, incluso con mediciones cada vez más precisas. Nadie sabe a ciencia cierta por qué esos valores no baten. ¿Será que hay algún error sistemático en las mediciones? ¿O será que falta alguna pieza en nuestro modelo cosmológico? Algunos teóricos especularon que tal vez una forma diferente de energía oscura al inicio del universo pudiese resolver esa tensión. No obstante, los resultados más recientes del ACT, divulgados casi simultáneamente a los del DESI, parecen confirmar las previsiones del lambda CDM para el universo primordial, tornando más difícil explicar la tensión con modificaciones en la física inicial. Pero esos datos del ACT no dicen mucho sobre el comportamiento de la energía oscura más tarde, en los últimos billones de años, que es justamente donde el DESI está encontrando las pistas de variabilidad. O sea, la tensión de Hubble continúa siendo un misterio en abierto, y la posibilidad de una energía oscura dinámica, aunque no resuelva directamente la tensión, por lo menos no de forma obvia, adiciona más una camada de intriga y complejidad. Es como tratar de montar un rompecabezas donde las piezas de los bordes, universo local, no se encajan perfectamente con las piezas del centro, universo primordial, y ahora descubrimos que la propia imagen del rompecabezas puede estar cambiando de color a lo largo del tiempo. Definitivamente la cosmología está lejos de ser un campo resuelto. Muy bien, ya vimos que la energía oscura puede no ser la constante que imaginábamos y que eso desordena nuestro modelo cosmológico estándar. Pero la pregunta que no quiere callar es, ¿y de ahí? ¿Qué eso cambia, en la práctica, para el futuro de nuestro universo? La respuesta, mis amigos, es potencialmente todo. Piensen en el destino del universo como el último capítulo de una saga cósmica épica, y la energía oscura es uno de los personajes principales. Tal vez el gran villano, o quién sabe, un antihéroe incomprendido. El comportamiento de ella define cómo esa saga va a terminar. Si la energía oscura fuese realmente la constante cosmológica de Einstein, inmutable e implacable, el guión más probable para el futuro distante sería el temido Big Rip, el gran rasgo. Imaginen un balón siendo inflado cada vez más rápido. La energía oscura sería el soplo constante y creciente en ese balón. La expansión acelerada se tornaría tan dominante que superaría todas las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza que mantienen las cosas unidas. Primero, la gravedad perdería la batalla en gran escala. Los inmensos aglomerados de galaxias, que hoy forman la tela cósmica, serían deshechos, cada galaxia siguiendo su camino solitario rumbo al vacío. Después, la propia gravedad dentro de las galaxias sería vencida. Estrellas serían arrancadas de sus órbitas. Sistemas planetarios como el nuestro serían desmantelados, con planetas siendo arremetidos para lejos de sus estrellas madre. La cosa quedaría aún más siniestra. La fuerza electromagnética, que mantiene los átomos y moléculas cohesos, también sería superada. Las propias estrellas y planetas se disolverían en sus partículas constituyentes. Y, en el acto final de esa tragedia cósmica, ni mismo la fuerza nuclear fuerte resistiría, los núcleos atómicos serían quebrados y el propio tejido del espacio-tiempo sería rasgado.
Un final apocalíptico, donde el universo se tornaría infinitamente grande, frío, oscuro y vacío, con partículas aisladas vagando eternamente. Estremecedor, ¿no? Mas, respiren aliviados, por lo menos por ahora. Si las pistas del DESI estuviesen correctas, si la energía oscura estuviese mismo enflaqueciendo con el tiempo, ese guión macabro del Big Rip puede ser tirado en la basura. Si la fuerza que acelera la expansión está disminuyendo, el universo puede tener un destino bien diferente, tal vez menos violento. ¿Cuáles serían las alternativas? Una posibilidad es que la expansión continúe para siempre, pero desacelerando, tal vez tendiendo a una tasa constante en el futuro infinito. En ese escenario, conocido como Big Freeze o muerte térmica, el universo aún se tornaría vasto, frío y oscuro, pero las estructuras como galaxias y estrellas podrían sobrevivir por mucho más tiempo antes de eventualmente se apagaren. Sería un final melancólico, pero menos explosivo. Pero algunos modelos teóricos que juegan con la idea de una energía oscura dinámica, la famosa quinta esencia, abren la puerta a escenarios todavía más exóticos. ¿Y qué tal si la energía oscura no solo se debilitara, sino que se volviera negativa en el futuro? Esto podría hacer que la gravedad volviera a dominar a escala cósmica. La expansión se detendría y se revertiría. El universo comenzaría a contraerse. Las galaxias se acercarían cada vez más. Las temperaturas subirían. Y todo culminaría en un Big Crunch, el gran colapso. Sería el universo implosionando sobre sí mismo, quizá en un evento tan energético como el mismísimo Big Bang. Algunos incluso especulan sobre universos cíclicos, con Big Bangs seguidos de Big Crunches, en un ciclo eterno de creación y destrucción. Es importante repetir, como bien recordó el profesor Ishak Bushaki de la Universidad de Texas, citado por CNN Brasil, estamos hablando de escalas de tiempo inimaginables, miles y miles de millones de años en el futuro. Nuestras vidas, la historia de la humanidad, todo esto es un parpadeo cerca de estas eras cósmicas. Pero la simple idea de que el destino final de nuestro hogar cósmico pueda ser radicalmente diferente de lo que la ciencia predecía hasta ayer, es algo que nos obliga a repensar nuestra propia existencia y el significado de todo esto. ¿Será que el universo tiene un plan más complejo de lo que imaginábamos? Ahora, después de todo este viaje por futuros cósmicos alternativos y desafíos a los modelos establecidos, es hora de ponernos las sandalias de la humildad científica. Por más emocionante que sea la idea de una energía oscura dinámica, por más que las pistas del DESI hagan que nuestro corazón de explorador lata más fuerte, es fundamental entender cómo avanza la ciencia. Esta no se basa en anuncios espectaculares o emoción momentánea, sino en evidencias sólidas, pruebas rigurosas y, sobre todo, escepticismo saludable. ¿Recuerdan la famosa frase de Carl Sagan que resuena en los pasillos de la ciencia? Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y la afirmación de que la energía oscura, el componente dominante del universo, no es constante, es definitivamente extraordinaria. Por eso, la comunidad científica, incluyendo a los propios investigadores del DESI, adopta una postura de cautela. Los resultados actuales, aunque son sugerentes, con esa significancia estadística de cerca de 4 sigma, dependiendo de la combinación de datos, todavía no han cruzado el umbral universalmente aceptado de 5 sigma para proclamar un descubrimiento. Existe la posibilidad, aunque pequeña, de que sea un error sistemático no detectado en los instrumentos o en el análisis, o incluso una fluctuación estadística particularmente terca. La historia de la ciencia está llena de pistas prometedoras que terminaron desapareciendo con más datos. Por lo tanto, antes de romper los libros de cosmología, necesitamos más investigación, más datos, más escrutinio. Es necesario que otros equipos, usando telescopios diferentes y métodos de análisis independientes, lleguen a conclusiones similares. La confirmación cruzada es el alma del método científico.
Es como un jurado que solo condena al acusado cuando hay pruebas irrefutables provenientes de múltiples testigos y evidencias forenses. Pero la buena noticia es que esta búsqueda de confirmación ya está en pleno apogeo. La ciencia no se detiene. El propio DESI, esa increíble máquina de mapear el cosmos, continuará operando por al menos un año más, duplicando la cantidad de datos y refinando aún más sus mediciones de la regla cósmica BAO. Cada nueva galaxia añadida al mapa es una pieza más en el rompecabezas, ayudando a reducir las incertidumbres estadísticas. Y el DESI no está solo en esta casa cósmica. Imaginen un verdadero equipo global investigando la energía oscura. Y no podemos olvidar el futuro telescopio espacial Nancy Grace Roman, de la NASA, programado para ser lanzado en 2027, que combinará un campo de visión amplio con la precisión del espacio para estudiar la energía oscura con detalles sin precedentes. Cada uno de estos proyectos atacará el problema desde ángulos diferentes, con tecnologías complementarias. La combinación de los datos de todos ellos será crucial en los próximos años para finalmente descubrir si la energía oscura es constante o si realmente baila al son del tiempo cósmico. Como dijo Will Percival, de la Universidad de Waterloo y portavoz del DESI, esto es en realidad un pequeño estímulo para el campo. Ahora tenemos algo que perseguir. La cacería está abierta y las respuestas podrían estar más cerca de lo que imaginamos. Y así, llegamos al final de nuestra exploración de hoy, navegando por las turbulentas aguas de la cosmología moderna. ¿Qué nos queda de este viaje? La constatación, una vez más, de que el universo es un escenario de maravillas y misterios mucho más grande y complejo de lo que nuestra intuición podría suponer. La energía oscura, esa entidad que llena el vacío y dicta el ritmo de la expansión cósmica, esa fuerza que representa la mayor parte de lo que existe, podría no ser el personaje estático y predecible que pintamos en nuestros modelos. Las pistas se están acumulando, gracias al trabajo meticuloso de miles de científicos y a la capacidad extraordinaria de instrumentos como el DESI, que nos permiten leer las páginas más antiguas de la historia del universo. La simple posibilidad de un futuro cósmico diferente, quizá uno en el que el universo no termine en un violento Big Rip, sino que siga un camino más suave o incluso cíclico, es algo que nos invita a una profunda reflexión sobre nuestro lugar en este vasto y dinámico cosmos. La ciencia, con su mezcla de curiosidad insaciable y escepticismo riguroso, no nos ofrece respuestas fáciles o definitivas, pero nos regala algo quizá aún más valioso: la capacidad de hacer preguntas cada vez más profundas y la emoción de estar en la frontera del conocimiento, presenciando, quién sabe, una revolución en nuestra comprensión de la realidad. ¡Qué privilegio vivir en una época en la que podemos mirar tan lejos y cuestionar tan a fondo! Y bueno, ¿qué te pareció toda esta historia? ¿Tu mente también se quedó dando vueltas con estas ideas de energía oscura variable y futuros alternativos para el universo? Si esta exploración te movió el tapete, si te dejó con más preguntas que respuestas, lo cual es genial, entonces haznos un favor, deja ese like con ganas aquí abajo. Ayuda muchísimo al canal a seguir trayendo estas discusiones locochonas y fascinantes sobre ciencia. Y si eres de los que no pueden dormir sin pensar en los misterios del espacio, si quieres ser el primero en enterarte de los próximos giros en esta telenovela cósmica, entonces no pierdas tiempo. Suscríbete ahora mismo al canal y pícale a la campanita para recibir todas las notificaciones. Ah, y antes de irte, ¿qué tal si ligamos un descubrimiento con otro? Échale un ojo a este video de aquí al lado, Apunta para o Card, donde nos echamos un clavado en los misterios igual de intrigantes de la materia oscura. Es el dúo dinámico del lado oculto del universo. Pícale ahí. Muchísimas gracias por su compañía, por su curiosidad y por ser parte de esta comunidad de exploradores del conocimiento. Fue increíble compartir esta aventura con ustedes hoy. Nos vemos en la próxima aventura,
descifrando otro pedacito del gran rompecabezas cósmico. Hasta entonces, sigan mirando a las estrellas y cuestionándolo todo. Un fuerte abrazo.